1 Samuel 20. El último intento de Jonatán por reconciliar a su padre y a David. A David regresa de Nayot y se encuentra con Jonatán. 1:1-4. David le pregunta a Jonatán por las intenciones de Saúl hacia él. Jonatán promete ayudar a David. Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán, y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. Después David huyó de Nayot. El Espíritu de Dios protegió a David en Nayot de una manera poderosa. Simplemente podría haberse quedado allí por el tiempo que le tomara a Saúl darse por vencido o morir. Sin embargo, David se fue por otra razón. Quería saber si el corazón de Saúl había cambiado, y si aún había una posibilidad de reconciliarse con Saúl. Ve, ¿qué he hecho yo? Aquí David revisó el estado de su relación con Jonatán. Quería saber lo que Saúl pensaba, pero era más importante para David saber lo que Jonatán pensaba. Al preguntar ¿qué he hecho yo?, David quería saber si Jonatán había llegado a estar de acuerdo con su padre Saúl. Sí. Él le dijo: En ninguna manera. Esto le confirmó a David que Jonatán aún era su leal amigo y que Jonatán no había creído todas las mentiras de Saúl sobre David. Jonatán también le aseguró a David su protección advirtiéndole a David de las intenciones de Saúl. ¿Y por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Aparentemente, David se preguntaba por qué Jonatán no le avisó sobre el intento de arresto en Nayot. Jonatán expresó asombro de que su padre no le contara, pero le asegura a David que su corazón está con él. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. Esto revela el desánimo de David. Él sabía que Saúl había intentado matarlo muchas veces, y parecía que Saúl no renunciaría hasta que David estuviera muerto. David sentía que su muerte era inevitable y que caminaba sobre una plataforma resbaladiza sobre el gran cañón. Lo que deseare tu alma, haré por ti. Jonatán continuaba tranquilizando a David, dándole ánimo y una oferta de ayuda para un hombre desanimado. Es posible imaginarnos que podría haberle dicho: hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no simplemente confías en Dios? Pero en vez de eso, Jonatán sabía que el corazón de David estaba apuntando en la dirección correcta, y ofreció ayudarle. 5-11. David propone probar la actitud de Saúl. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás, pues, misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Si tu padre hiciere mención de mí. David le pidió a Jonatán que observara la reacción de Saúl ante la ausencia de David en una importante fiesta, que se celebra mensualmente para los altos funcionarios del Estado. David se preguntaba si Saúl aprovecharía la oportunidad para reconciliarse o aprovecharía la oportunidad para matarlo. Y mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Se ordenaban sacrificios especiales para la luna nueva, Números 28, 11-15.
B. Si hay maldad en mí, nuevamente. David parece algo conmocionado por el hecho de que Jonatán no le dijo sobre el intento de arresto en Nayot. David le pregunta a Jonatán, ¿estoy mal? ¿Aún crees en mí? Básicamente David estaba diciendo si en realidad estás trabajando para tu padre y estás de acuerdo con él en que merezco morir, entonces mátame ahora. Y necesitamos ver todo esto desde la perspectiva de David. Él recordaba que el apoyo de Jonatán se veía desafiado por el hecho de que su padre estaba en contra de David. También recordaba que el apoyo de Jonatán se veía desafiado por el hecho de que Jonatán era el siguiente en la línea al trono y por lo tanto podía ponerlo en contra de David. 2. La respuesta de Jonatán es la misma que en 1 de Samuel 22. Él no sabía que Saúl intentaría atrapar a David en Nayot, a pesar de que anteriormente su padre le contaba todo. C. Nunca tal te suceda con estas palabras de ánimo, Jonatán le dijo a David que no dudara más de su lealtad. Jonatán siente que David está en una posición vulnerable y quiere darle ánimo en medio de todo ello. ¿De quién me dará aviso? David ahora presenta un problema práctico. Si Saúl ha determinado mal contra David y Jonatán tiene la intención de advertirle, ¿cómo lo hará? ¿Cómo transmitirá Jonatán el mensaje a David? D. El acuerdo de Jonatán. 1, 12 a 13. Jonatán descubrirá el estado del corazón de su padre hacia David. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. A. Cuando le haya preguntado a mi padre, Jonatán averiguará cómo está el corazón de su padre y lo hará saber a David, para decirle si es bueno o malo para David. B. Y te enviaré para que te vayas en paz. Jonatán sabe que si su padre tiene malas intenciones contra David, significa que David debe irse. No volverá a ser bienvenido en el palacio y no volverá a estar a salvo en casa. Al darle a David una advertencia temprana de esto, Jonatán ayudará a David a que se vaya en paz. C. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Jonatán quiere darle a David algo más que una advertencia. También quiere darle ánimo. David, incluso si debes dejar el palacio y tu hogar atrás y huir como un fugitivo, estará Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Puedes estar seguro de ello. Y Jonatán muestra su madurez espiritual cuando dice, como estuvo con mi padre, porque uno pudiera pensar que Jehová en realidad estuvo contra Saúl en vez de con él. Jonatán sabía que Dios en realidad estuvo con su padre porque Dios le ofreció a Saúl oportunidades para arrepentirse. 2, 14 a 17. Como respuesta, Jonatán le pide a David que se comprometa en un pacto. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. A. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Jonatán era consciente de la dinámica política entre la familia de David y la familia de Jonatán. En aquellos días, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Jonatán sabía que un día David y sus descendientes gobernarían sobre Israel y quería una promesa de que David y sus descendientes no matarían ni maltratarían a los descendientes de Jonatán. B. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Jonatán y David acordaron cuidarse el uno al otro. Jonatán accedió a cuidar de David ante la amenaza de Saúl y David aceptó cuidar de Jonatán y su familia en el futuro. David cumplió esta promesa a Jonatán, 2 Samuel 9, 1, 8 y 21 a 7. 3, 18 a 23. Jonatán le propone una señal a David para informarle de la reacción de Saúl. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos,
porque tu asiento estará vacío. Estarás, pues, 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros 2 para siempre. Yo tiraré 3 saetas. Después de que Jonatán conociera el corazón y la intención de su padre hacia David, se comunicaría con David a través de una señal. Jonatán practicaría tiro al blanco y el lugar donde disparara las flechas le daría la respuesta a David. Ve, 3 saetas. Estas traerían uno de 2 mensajes. Que el corazón de Saúl había cambiado hacia David y que nada malo hay, o que Saúl aún estaba decidido a matar a David y que Jehová lo ha enviado lejos. Y este era un momento crucial en la vida de David. O sería bienvenido de regreso en el palacio y en su hogar o sería un fugitivo hasta que Saúl dejara de perseguirlo. Había mucho de por medio en el mensaje que llevarían unas pocas saetas. C. El establecido odio de Saúl contra David. 1. 24-34. Saúl se enfurece cuando se entera de la ausencia de David. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues, ahora, y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y el lugar de David quedó vacío. Se esperaba que David estuviera en este banquete especial de la nueva luna, por lo que se notó claramente su ausencia. Al principio esto no preocupó mucho a Saúl, porque pensó, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. La impureza ceremonial puede provocar que una persona falte a un banquete como este, pero la impureza ceremonial solo duraba un día. Levítico 22, 3-7. Así que, al siguiente día, que aconteció también que el asiento de David quedó vacío, Saúl exigió una explicación. Y Meyer comenta sobre el hijo de Isaí, se refiere a él sarcásticamente como el hijo de Isaí, resaltando la inferioridad de su cuna, e ignorando la relación que lo une a la familia real. B. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Jonatán cubre a David, intentando darle una explicación creíble y verdadera, por la ausencia de David. Y parece probable que haya ido primero a Belén, como le pidió a Jonatán que le dijera a su padre, ver. 6. Y que de ahí regresó al campo, cuando la ocasión lo requirió. De lo contrario, deberíamos acusarlo de una mentira rotunda, que no debe imaginarse,
sin ninguna causa aparente, en relación con un hombre tan bueno. Paul. C. Entonces encendió la ira de Saúl, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Jonatán supo por esta respuesta que el corazón de Saúl estaba decidido a hacer el mal contra David. Si el corazón de Saúl fuera diferente hacia David, podría haber estado decepcionado pero no furioso. D. Porque ha de morir. Ciertamente esta era la intención de Saúl, a pesar de su juramento anterior, vive Jehová, que no morirá. 1 de Samuel 19:6. A pesar de las intenciones de Saúl, David no moriría a manos de Saúl ni de ningún otro enemigo. El hombre propone, pero Dios dispone. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Jonatán responde no solamente defendiendo a David, sino que también lo que era correcto. Su apoyo hacia David no solo era un apoyo ciego, estaba basado en lo que era correcto delante de Jehová. El apoyo de Jonatán hacia David enfureció a Saúl y éste le arrojó una lanza para herirlo. Esto muestra la profundidad de su odio hacia David. Estaba dispuesto a matar a su propio hijo por ponerse del lado de David. Y Jonatán hizo un vano intento de razonar con el furioso monarca. Hubiera obtenido el mismo resultado si hubiera intentado detener el crecimiento del Jordán en tiempos de lluvia intensa. Meller. 2, 35-40, Jonatán le informa a David a través de la señal con las saetas. Al otro día, de mañana, salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho, diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, de prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas, y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho, y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. ¿No está la saeta más allá de ti? Se requirió de valor de parte de Jonatán para comunicarse con David, incluso en secreto porque sabía que si su padre se enteraba, enfocaría su ira asesina contra Jonatán otra vez. Jonatán tenía un compromiso noble hacia David como amigo. Pero hay algo aún más noble cuando uno se atreve en cualquier compañía a declarar su lealtad al Señor Jesús. Como David, él está ahora en obscuridad y en descrédito, su nombre no es popular, su evangelio está tergiversado, sus seguidores son objeto de reprensión y desprecio. Estos son días en los que defender algo más que la mera religión convencional debe costar algo, que este motivo nunca nos haga vacilar. Meller. Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Un pequeño detalle, la señal de una simple saeta, le dijo a David que toda su vida había cambiado. Ya no sería bienvenido en el palacio. Ya no sería bienvenido entre el ejército de Israel. Ya no podía volver a casa. David era ahora un fugitivo que huía de un rey enojado y celoso decidido a destruirlo. Y, algunas veces nuestra vida cambia con un pequeño detalle. Una noche de descuido puede cambiar la vida de una joven para siempre. Una noche con la compañía equivocada puede darle a un chico un expediente de detención. A menudo parece injusto que mucho de nuestra vida cambie en un pequeño momento, pero una vida está hecha de muchos pequeños momentos. 3. 41-42, la dolorosa despedida de David y Jonatán. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Lloraron el uno con el otro. David y Jonatán se amaban y tenían un fuerte lazo de amistad. Jonatán y David probablemente se visualizaban trabajando juntos, como compañeros, como amigos, antes y después de que David se convirtiera en rey.
Pero ahora todo eso había desaparecido porque David no podía quedarse y Jonatán no podía irse, así que lloraron el uno con el otro. B. Y David lloró más. Si Jonatán tenía motivos para llorar, David tenía más. El dolor de estar separados ya era bastante malo, pero era peor para David porque estaría aislado de todo y destinado a vivir la vida de un fugitivo durante muchos años. Y, detrás de ti hay una mañana soleada, frente a ti un cielo tormentoso, detrás de ti, el gozo bendito de la amistad, esposa, hogar, favor real, la adulación, y frente a ti, una vida marginal. Meyer. Se vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Jonatán sabía que tal vez no volvería a ver a David. De hecho, Jonatán y David solo volverían a verse una vez más, poco antes de la muerte de Jonatán. Sin embargo, como ahora David se alejaba para vivir una vida de clandestinidad y peligro, Jonatán podía enviar a David en paz porque ambos acordaron honrarse no solo en vida, sino honrar a la familia del otro más allá de sus propias vidas. D. Y él se levantó y se fue. David no volvería a una vida normal hasta que Saúl muriera y David fuera rey. Este era un camino bastante sombrío por recorrer para David, pero era el camino de Dios para él. ¿Y estaba David dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo puede alguien andar por un camino tan sombrío y seguir dentro de la voluntad de Dios? Porque Dios con frecuencia permite que su gente pase por lo menos un tiempo en un camino sombrío, y Él designa a algunos de sus favoritos para que pasen mucho tiempo en ese camino. Piensa en Job, José, Pablo e incluso Jesús. 2. Este camino sombrío era importante para la vida de David porque si Dios iba a poner a David en una posición en la que la gente dependería de él, Dios le iba a enseñar a David a depender solo de él. No de sí mismo, no de Saúl, no de Jonatán, de nadie excepto de Dios. 3. Este camino sombrío era importante para la vida de David porque si iba a estar a salvo ahora y ser promovido a rey más adelante, David debía aprender a dejar que Dios fuera su defensa y su promotor. 4. Este camino sombrío era importante para la vida de David porque si David iba a ser colocado en una gran posición de autoridad, David debía aprender a someterse a la autoridad de Dios, incluso si era a través de alguien como Saúl. Deje que Dios lo vacíe para que pueda salvarlo de volverse espiritualmente rancio, y lo guíe siempre hacia adelante. Él siempre nos está llamando a pasar más allá de lo que conocemos hacia lo desconocido. Un trono es el propósito de Dios para usted. Una cruz es un buen destino para usted. La fe es un buen plan para usted. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl